¿Qué tal? Este es Control TV, el programa de la Defensoría del Televidente del Canal TRO. Bueno, este año 2018 hay un calendario electoral que, bueno, no solo es importante por lo que vamos nosotros a elegir, sino porque también se está jugando buena parte de la idea de país. Una idea de país que, bueno, está aparentemente polarizada y que muchos de los conceptos o las ideas que nosotros tenemos las formamos a través de los medios de comunicación. En el día de hoy está con nosotros acá en el estudio Laurentino Rodríguez, profesor universitario, sociólogo. ¿Qué más, Laurentino? ¿Cómo va? Mucho gusto, Mario. Gracias, muy gentil por invitarme y estoy a su disposición. Buena parte de, digamos que la imagen o la idea que nos formamos nosotros como ciudadanos viene pues de los medios de comunicación, lo que allí escuchamos, lo que sale en las noticias, y nos poníamos a pensar fuera de cámara, decíamos, bueno, ¿qué debemos entonces nosotros estar como medios de comunicación, los noticieros, los informativos este año? Bueno, ¿qué temas debemos estar planteando, reflexionando, poniendo a consideración de los ciudadanos y preguntándoles también a los candidatos, ¿no? ¿Qué temas básicamente, Laurentino? Bueno, a mí me parece que los medios de comunicación tienen que abrirse un poco más, porque de alguna u otra manera tienen polarizada la opinión pública, por lo menos los dos medios fundamentales, RCN y Caracol. No sé si se pueda mencionar aquí de manera contundente, ya lo dije así. Sí, ya sigamos. Y han conducido a la opinión pública hacia ciertas posiciones, no hacia la construcción de países, hacia la construcción de naciones. Entonces están polarizados. Y eso pues obviamente lleva a que la población, digamos, no tenga la posibilidad de un espectro mayor de información, de análisis, de reflexión y digamos, de pluralidad. Uno de los problemas de los medios de comunicación en Colombia es falta de democratización. Usted sabe que han estado dentro de los grupos, los conglomerados, los económicos, etcétera, y de ciertos partidos políticos. Y ya lo podemos evidenciar, la manera como tratan a los candidatos. Entonces uno puede ver que hay una entrevista y después editorializan por parte de algunos de ellos, tratando de inducir a la opinión hacia determinadas posiciones un poco, digamos, sectarias. Es decir, los medios de comunicación por lo menos no tienen la posibilidad de esa democratización y esa apertura que uno realmente quisiera, desearía. Y además los medios de comunicación regionales no tienen esa trascendencia y esa, digamos, esa apertura. Pero allá iba, este es un canal de televisión regional, pero es público. Y se supone que lo público, pues ahí cabemos toda la ciudadanía y todas las tendencias, ¿no? Eso sería lo ideal, pero la realidad funciona a veces de otra manera, y no dentro de una lógica filosófica, llamémosla así, ¿cierto? Sino entre una sociología y dentro de una casuística y dentro de unos intereses políticos realmente que se están jugando, y se está jugando muchísimo. Se está jugando, puede ser la libre empresa, se puede estar jugando la intervención del Estado en ciertos sectores, y en eso se evidencia en los candidatos. Entonces, o digamos también algunos otros sectores o candidatos, por ejemplo, la tradición gamonalista hacendataria, por ejemplo, etcétera. Entonces, mire usted que también ahí está en juego los factores económicos, políticos, etcétera. O sea, se está jugando muchísimo los intereses económicos. Entonces, obviamente que los noticieros, las comunicaciones, etcétera, están ligadas a esos sectores y a esos intereses. Entonces, para concretar, los grupos los grupos políticos o el sector político que no está ligado a esos intereses, pues se le margina un poco del debate político. Lo mismo a los ciudadanos que de alguna u otra manera hacen oposición, y eso lo vemos permanentemente. Digamos entonces que la agenda, para entrar a la agenda setting, la establece entonces el medio de comunicación, ¿cierto?, de acuerdo a unos determinados intereses. Y ahí es donde está el problema. Bueno, pero ya iremos a la agenda setting, que es bien interesante el tema.
Bueno, recordemos en la siguiente nota cómo va a ser el calendario electoral en este 2018 y también, bueno, con algunos directores de noticieros que tienen pensado. El 11 de marzo se realizarán las elecciones para elegir a los senadores y representantes a la Cámara, y el 27 serán las elecciones del presidente y el vicepresidente de la República. En caso de que ninguno de los candidatos alcance la mitad más uno de los votos, se realizaría una segunda vuelta el 15 de junio. Para el cubrimiento de las elecciones, el Canal TRO tiene preparada una estructura tecnológica y humana para hacer el cubrimiento periodístico desde diferentes municipios de Santander y norte de Santander. A partir de las 7:30 de la mañana, los televidentes tendrán la oportunidad de conocer minuto a minuto cómo se va desarrollando esta jornada electoral, desde los diferentes puntos, desde Cúcuta, desde Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, es decir, vamos realmente a integrar el Gran Santander. Estaremos trabajando minuto a minuto para mantenerlos informados sobre el desarrollo de esta jornada electoral. En línea van a tener la oportunidad de conocer también minuto a minuto los resultados después de las 4 de la tarde. Entonces aproximadamente estamos pensando que sobre las 6 de la tarde tendremos ya más o menos un panorama de una radiografía de cómo va quedando tanto las cámaras de representantes de Norte, de Santander y de Santander, y también pues los senadores del departamento de Santander y de Norte. Los televidentes podrán interactuar a través de las redes sociales con el Canal TRO, ya sea conociendo los resultados de las elecciones o generando información que será transmitida a través de la página web www.canaltro.com. Usted podrá interactuar y denunciar cualquier irregularidad electoral que se presente por medio de nuestro WhatsApp y nuestras redes sociales. Los televidentes tendrán la oportunidad a través de las redes sociales de TRO Digital, de todas las redes sociales, denunciar, comentar, pedir alguna aclaración, algún tipo de información, y casi que de manera inmediata nosotros transmitiremos a las autoridades competentes, a las personas que sean necesarias para que los televidentes puedan desarrollar esas inquietudes que tienen, de pronto esas denuncias electorales que son muy propicias en estos días de elección y que bueno, hacen parte de esta dinámica electoral. Cerca de 60 personas estarán dispuestas para llevar a cabo la transmisión de las elecciones que iniciarán a las 7:30 de la mañana y finalizarán alrededor de las 9 de la noche. Bueno, Laurentino, alcanzó a mencionar usted la agenda setting y bueno, para que nosotros estemos también enterados en qué consiste pues esta agenda, ¿no? Tiene que ver mucho con los medios, con lo que allí se ventila y con lo que le queda a uno, ¿no? Como espectador, como ciudadano en la cabeza después de ver lo que aparece allí en los medios, ¿no, Laurentino? Sí, correcto. Hay una agenda pública que la fija el Estado, hay una agenda que la fija la población, hay otra agenda hay otra agenda social. Entonces, esas diferentes agendas entran en juego. Claro, los medios de comunicación tienen una gran ventaja, pero los medios de comunicación también están ligados al poder político, indiscutiblemente. O sea, no son neutros, sino obedecen también a determinadas dinámicas. Y eso también depende del futuro, los contratos, etcétera. Hay mucho en juego ahí. Entonces, es como se crea una opinión pública que inclusive esté por fuera de los medios de comunicación. Ahí es donde está el gran reto. Eso se ha podido dar, por ejemplo, en el caso de Obama, que pudo mover los medios de comunicación. Bueno, y también las redes sociales, y ¿no? pudo mover las redes sociales, y ahorita hay un gran reto. ¿Cómo conquistar las redes sociales? ¿Cómo conquistar el 54% que hay de abstencionismo y que eso podría moverlo las redes sociales? Es decir, ¿será que se puede dar una revolución a través de las redes sociales para conquistar ese voto que está ahí empantanado o que no se expresa y que se manifiesta como abstención, por ejemplo? Bueno, esa es una pregunta que vamos a intentar, bueno, reflexionarla después de la siguiente pausa acá en Control TV. Laurentino, usted habló de las agendas. Bueno, el gobierno tiene una agenda, los grupos sociales tienen otra agenda, muchas veces diferente. Y lo que siento, Laurentino, es que a veces los medios de comunicación están como a la expectativa de, bueno, ¿qué dice el Estado? ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice de pronto aquí algunos, bueno, grupos económicos? Está pendiente para reaccionar frente a la agenda de los demás. ¿Y qué pasa
con los medios de comunicación? Es decir, ¿no debería tener una agenda propia también para poner a consideración los noticieros, por ejemplo, los programas informativos? Sí, indiscutiblemente, pero Mario, usted sabe que un poco los medios de comunicación están comercializados, o sea, los horarios y las franjas fundamentales no son para debate político ni para debate público, sí. ¿Cierto? Están eclipsados por otro tipo de actividades, novelas y cosas así por el estilo. Yo no estoy en contra de ese tipo de diversión ni nada por el estilo. Pero ahí no se forma opinión pública, lamentablemente. Los medios de comunicación no forman opinión pública, porque esas franjas están, digamos, utilizadas para otro tipo de actividades mucho más comerciales que políticas. Ahí entonces hay una falla fundamental. Decir que no se educa al ciudadano, que el ciudadano no participa en política, sino el ciudadano simplemente es un ciudadano que va y se expresa electoralmente. Entonces hay una democracia electoral y no hay una democracia participativa, política, que gestione a través del debate, digamos, su propia concepción sobre la sociedad. John Stuart Mill decía que el sufragio debía ser debatido públicamente para después irlo a depositar, porque eso, entre otras cosas, educaba y ayudaba a tomar una decisión correcta. Y esa me parece que esa es la característica del ciudadano. Pues digamos que acá en el Canal TRO hemos visto una nueva temporada de un programa que, bueno, se ha convertido en un programa de opinión y de debate que se llama De Buena Fuente. Y bueno, charlamos con uno de sus integrantes, ¿no? Tiene como 3 directores. Alfonso Pineda Chaparro. ¿Qué visualiza usted cuando hace los recorridos? Los profes, ¿qué le dicen que hay necesidad de trabajar? Uno, hay que quitar el PAE de la Secretaría de Educación. Uno, allá voy. Cuando llegue a la Cámara, mi primer proyecto es ese. El PAE se va a la Secretaría de Educación. ¿Para dónde? Antes de que pase el segundo. ¿Y entonces quién lo administra? ¿Para el bienestar familiar dónde estaba? Este programa va todos los martes a las 9:30 de la noche. Entonces nosotros seleccionamos el personaje que ha sido noticia en esos 8 días y tratamos de tenerlo ahí para preguntarle lo que los televidentes generalmente desean. Queremos ser la voz de los televidentes. No todas las preguntas caben por el espacio. Somos 3 periodistas, Juan Carlos Ordóñez, Vidal Abreu y mi persona. Entonces hacemos esa selección. Se va a quemar, le voy a decir por qué. ¿400 millones? ¡No! Una campaña, además porque la autorización es de 1.100 millones de pesos. Tiene que utilizarlas todas. Esto ya es con billete. Es una expectativa, ¿no? Eso es, digamos, un presupuesto. El presupuesto es una guía. Tratamos de entrevistar a todos los candidatos. Esa es, y además es la misión del canal, entrevistar, darle oportunidad a todos los candidatos. Y seleccionamos las preguntas, a veces los televidentes a través de las redes sociales, desde Buena Fuente, el Twitter, el Facebook, y también el WhatsApp de los periodistas. Tratamos de interpretar eso y llevárselo al candidato. Generalmente, cada candidato que nosotros entrevistamos político tendrá alguna cosa por lo cual llena de expectativa la opinión santanderiana, y en eso insistimos. ¿Será que yo me hubiera podido meter a Barbosa y ejercer libremente mi campaña sin presiones de ninguna naturaleza? No, al contrario, los que hemos sido presionados hemos sido nosotros, a pesar de tener una mayoría. Primero porque en Barbosa ha habido candidatos de todas las estirpes y de todas las corrientes. Aquí llegan muchas preguntas. Generalmente los políticos en Colombia y en casi en todo el mundo, pues no tienen buen prestigio y tienen sus errores y sus faltas. Pero nosotros, con base en la información, para que no se convierta en un programa especulativo y de acoso, tratamos de seleccionar lo más indicado que esté en una base de datos, en una referencia a la Procuraduría, de la Fiscalía o de la Contraloría, y eso hacemos. Quisiéramos preguntarles otras cosas, pero por respeto a la misma teleaudiencia no lo hacemos. Un galanista hoy convertido en un furibundo uribista. O sea, furibista. Sí, eso es un cambio extremo, ¿no, médico? Buenas noches. ¿Sí le parece a usted ser un hombre de democracia, de defender la democracia? Bastante. Realmente me parece un cambio abismal de galanista a uribista. ¿Cuál es la diferencia? Cuénteme. Ideológicamente muchísima, por supuesto, porque Galán nunca tuvo ideas de derecha. Sabemos que las importantes cadenas de radio y los importantes programas de televisión, me parece a mí que hay un término adecuado.
Sí conocemos de otros sitios, emisoras o medios que se politizan y tratan de utilizar ese medio, y no es fenómeno únicamente de Colombia, de Santander y de Colombia, es de alguna parte de América, utilizan ese medio como instrumento de venganza política para hacer proselitismo. Pero hay gente que le gusta contestar las encuestas, pero la gente parece que no contesta con sinceridad. Lo que pasa es que usted es de estrato 5 y 6, No. que son la gente que les harta la encuesta. Porque si usted va al estrato 1, mire, yo puedo ir al estrato 1 a decir que voy a hacer una encuesta y me hacen una fila. Mire, es más, Pero la esperan- queja mayor en el estrato 2 es las encuestas de dónde sacan. A mí nunca me han encuestado, dice la gente. Sí, claro. ¿sí? O sea, la gente de estrato bajo se siente importante si usted la llama. Pero imagínese, usted va a hacer 1000 encuestas en una población de 1.260.000. ¿Usted hace las encuestas en teléfono fijo? A celulares, las telefónicas, y las otras las hago presenciales. Bueno, Laurentino, este programa de Buena Fuente es un programa de debate, es un programa que cuestiona de una manera particular cada uno de los periodistas a sus invitados, en este caso, bueno, a candidatos políticos. ¿Eso estaría ayudando? ¿Es por ahí? O sea, el debate, la confrontación de ideas, Laurentino. Sí, como le decía Mario, no tenemos un ciudadano politizado, o sea, es que hay una carencia de ciudadanía en general. La formación del Estado-Nación en Colombia no se hace a partir del movimiento social, inclusive del cambio de las relaciones sociales, económicas, sino se hace el cambio fundamentalmente desde el punto de vista político, o sea, se cambia la monarquía por la república, pero las élites criollas son las que gobiernan y siguen gobernando. No hay una movilización social, no hay un ciudadano entonces que se haya forjado en la política y que se haya movilizado y que haya construido partidos y que haya construido ciudadanía y que de alguna u otra manera se haya organizado. Entonces la ciudadanía no está organizada, social ni políticamente. Entonces eso ha sido cooptado fundamentalmente por los partidos tradicionales que han movilizado y han servido de canales de comunicación entre el poder central o entre el poder y el ciudadano, y entonces ahí se dan fenómenos como el caudillismo, el clientelismo, etcétera. Son fenómenos entonces donde hay una intermediación, digamos, de los partidos políticos, que son partidos, digamos, oligárquicos, pero no ha habido una movilización social. Ese es el fenómeno que tenemos, no tenemos una ciudadanía activa, política y socialmente. Pues, Laurentino, hicimos un sondeo tratando de ir directamente a la ciudadanía y les preguntamos a algunos de nuestros televidentes, hombre, ¿ustedes qué les preguntarían o qué quisieran que los periodistas del Canal Tro les preguntaran a los candidatos políticos y a otro tipo de personas también que, bueno, tienen algún tipo de validez o respaldo o autoridad, llamémoslo así, en estos temas electorales? Lo que me gustaría que le preguntaran es si se someten a firmar el voto programático para poderles creer. Un compromiso firmado con la comunidad. ¿Qué van a hacer para tomar medidas para la seguridad ciudadana? Porque estamos expuestos a mucho vandalismo, ladronismo, asaltantes. Pues lo único que a mí me gustaría era que Petro explicara lo de la expropiación de las tierras que dice que va a hacer. Indagar sobre todo lo que es la problemática de la salud, que es el principal objetivo a evaluar en estas elecciones. Preguntas sanas y limpias en pro de lo social, lo comunal, lo urbano. Preguntan en veces muchas cosas que no van a fin, preguntan cosas como a favor del mismo político. Bueno, a los políticos que le preguntaran allá qué piensan de Colombia y de todas las mentiras que le dicen a la gente cuando están haciendo las campañas políticas. Me gustaría saber principalmente que lo que ellos expresan a través de una campaña lo cumplan, ¿no? Viene el proceso electoral, tenemos candidatos, tenemos algunos con unos proyectos muy claros de Estado, otros no tanto, pero además de eso también, Laurentino, viene el trasfondo, quién los financia, de dónde viene su respaldo político, en fin, una gran cantidad de cosas que a veces como que quedan ahí como que ocultas o como que ni les interesa a los medios de comunicación, ¿no? Las cosas que hay que preguntarles a estos candidatos o aspirantes a corporaciones públicas, Laurentino. Sí,
A mí me parece que el debate de fondo es el modelo económico, el modelo social y el modelo político, ¿cierto? Eso es el debate de fondo. Las reformas sociales, las reformas económicas y las reformas políticas, ese es el debate de fondo. Es ahí donde es decir, lo programático, lo político y lo ideológico. Eso es el aspecto de fondo. El problema es si los ciudadanos alcanzamos a llegar allá, a ese gran debate, ¿cierto? O nos quedamos en la superficialidad. Nos quedamos solamente en el epíteto, en el cliché, nos quedamos solamente en la cocina, etcétera, etcétera, y nos quedamos en el mensaje publicitario. En general la población se está quedando en el mensaje publicitario, ¿cierto? Y para eso entonces se utiliza la comunicación de masas o el odio, ¿cierto? Para tratar de apagar al otro, para tratar de, digamos, de crear una polarización. Entonces la gente del común no sabe, no conoce el conflicto armado, pero destila odio porque el caudillo le hace destilar odio, lo hace odiar, pero no comprende el conflicto armado, no lo analiza, no lo reflexiona y no sabe de sus causas, no sabe de los actores, de sus intereses, etc. Es ahí donde uno quisiera que el debate político se diera, ¿cierto? Eso es muy difícil, por supuesto. Bueno, pero ya es, digamos que un punto a seguir, Laurentino, y que nosotros como ciudadanos estemos muy pendientes, como televidentes ciudadanos. Después de la siguiente pausa regresamos ya para concluir este tema acá en Control TV. Bueno, vamos concluyendo el tema relacionado con, bueno, la agenda electoral que tenemos en este año 2018 acá en Colombia, pero también la agenda que deberían tener los medios de comunicación, qué es lo importante, qué debemos nosotros como ciudadanos, bueno, empezar a debatir y conocer ese proyecto de nación ideal, llamémoslo así, Laurentino, y charlábamos un poco y le escuchaba, ¿no? Usted decía, incluso yo insisto en preguntarle que a los candidatos, que no sé qué más, pero usted decía también, fuera de cámara, me decía, bueno, y preguntarle también a otras personas que tengan la capacidad de ponernos como a pensar, ¿no? Y a debatir y argumentar. A veces los profesores no es que los consultemos de a mucho, ¿no? Sí. y mucho que tiene que decir la academia, sí, ¿no, Laurentino? Correcto, sí. Ahí hay un espectáculo, ¿cierto? Una sociedad del espectáculo. Y es, pues, ¿quién vende más? Y el que vende más es el político, ¿cierto? Y uno ve en los canales nacionales fundamentalmente y en donde hay debate, generalmente invitan al político de postín, el de siempre, el que vende, etcétera. Pero yo no veo a los investigadores, por ejemplo, los que escribieron acerca del conflicto armado en Colombia, contribución al conflicto armado. En los medios, claro. Ahí no aparecen. Yo no veo a Alejo Vargas, yo no veo ahí a Renan Vega, yo no veo digamos, a Subiría. Ahí yo no los veo discutiendo estos temas y aclarando, ¿cierto? Y dando cátedra, digámoslo así, formando opinión pública, pero formando opinión pública, digamos, crítica en el sentido que conozca la historia, que conozca todos estos procesos, que conozca los orígenes del conflicto, orientando, formando, digamos, ciudadanos verdaderamente políticos, etcétera. Ahí no aparece. Aparecen siempre los políticos y el que más polariza. Entonces, el que más vende. Desgraciadamente la política también tiene su marketing y en ese sentido, pues los medios generalmente caen en esas posiciones. Gracias, Laurentino, por estar hoy acá y pues digamos que de por sí trazarnos en realidad cuál es esa idea que debemos buscar. Bueno, Mario, muchísimas gracias por su invitación y estamos pues en el debate, ¿no? Y este debate pues hay que sacarlo también de este círculo y llevarlo pues a todos los espacios donde uno pueda confrontar ideas. Obviamente ahí se forma una concepción del mundo, de la sociedad y de la nación. Y sobre todo, en el caso nuestro, poder construir una nación que todavía no hemos construido. Nos vemos la próxima semana.